Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 1. Cuando ya no hay esperanza. Y si ya lo tiene, la palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonathan, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, a David. Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Y viendo y estudiando yo este capítulo 9 de Segunda de Samuel, me daba cuenta de que David hace algo que Dios quiere y hace con su pueblo. Hace o quiere hacer con su pueblo, porque muchas veces nosotros no se lo permitimos. Y aparte de eso, estudiando esta historia, me daba un poquito de tristeza, pero de tristeza de la buena, no me vaya a malentender, sino que me daba un poco de melancolía leyendo esta historia por muchas cosas que han sucedido, que más adelante les contaré. Amén. Entonces, empieza diciendo: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? Entonces, lo primero que podemos notar, hermanos y amigos, es de que David se estaba acordando del pacto que había hecho con su mejor amigo, ¿verdad? Eso es lo primero que podemos ver.
de que David se estaba acordando del pacto que había hecho con su amigo y ahora lo quería cumplir. Ahora era cuando él podía cumplir el pacto que hizo con su amigo. Y eso era lo que David estaba haciendo en este momento, porque se acordó de su amigo y dijo, tengo que hacer misericordia a Jonathan, a pesar de que Jonathan ya no estaba con vida. Por eso él pregunta y dice, ¿ha quedado algún familiar o alguno de la casa de Saúl? ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor? Oiga bien, no solamente el rey David le estaba diciendo a sus siervos, a sus criados, de que si había específicamente algún hermano o algún pariente de Jonathan, sino que dice aquí de la casa de Saúl, no importando quién. Porque ese era el pacto que había hecho con su amigo. Y ahora David quería cumplir eso. Y dice aquí, y había un siervo de la casa de Saúl. Oiga bien cómo se va preparando todo el escenario para que una bendición pueda llegar hacia una persona. Cómo se va preparando todo el camino para que la bendición pueda llegar a cierta persona que Dios ha elegido bendecir. Porque muchas veces nosotros no tenemos la capacidad para poder entender, o más bien no tenemos la capacidad para entender los pensamientos o los planes de Dios, cómo Él es que quiere bendecir a sus siervos, o sea, a usted y a mí. Muchas veces no entendemos eso, pero Dios ya tiene preparado un plan para que cierto tiempo pueda llegar esa bendición. Si es que nosotros no tiramos todo por la borda, porque eso es lo que nosotros hacemos. Todo lo echamos a perder, hermano. Y dice aquí que había un siervo de la casa de Saúl. Oiga bien, había quedado uno del reino de Saúl. Todavía ahí estaba uno. Había un siervo ahí todavía sirviéndole a David, al rey David, que había quedado de la casa de Saúl o del reinado de Saúl. Y este conocía la historia y este sabía que Jonathan había dejado hijo. Entonces dice aquí que trajeron al hombre, al siervo, que dice que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. O sea que le estaba diciendo que sí, que él era. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Oiga bien, a quien haga yo misericordia de Dios. Todo va siempre de la mano de Dios, hermano. Todo se basa siempre por la misericordia de nuestro Señor. Porque cuando queremos bendecir a alguien, es porque Dios nos ha puesto eso en nuestro corazón para que nosotros podamos ayudar o bendecir a cierta persona. Y ese es el plan, por supuesto, ese es el plan de Dios. Querer bendecir a otra persona por medio de otra persona o por medio de usted. Pero ¿por qué le dije yo al principio de que David estaba haciendo algo que Dios quiere hacer con su pueblo? En primer lugar, es lo que podemos ver al principio, que dice que el rey David se estaba acordando del pacto o de la promesa que había hecho con su amigo Jonathan. ¿Y qué es lo que ha hecho Dios con su pueblo? Hacer un pacto. Dios hizo un pacto con su pueblo. Y eso lo podemos ver en Éxodo, capítulo 6, si no me equivoco, en adelante.
Cuando Dios manda a Moisés a que vaya a liberar a su pueblo. ¿Se acuerdan de esa prédica que tuvimos ya hace algunos días? Allí fue cuando toqué eso. Donde Él le dice, y me he acordado del pacto que hice con tus antepasados, con tus padres, Abraham, Isaac, Jacob. Amén. Y me he acordado del pacto que hice. Y eso era lo que estaba haciendo David también aquí, acordándose de la promesa que había hecho con su amigo. Así Dios quiere cumplir el pacto que hizo con su pueblo. Y lo ha hecho hasta este momento, porque hasta este momento Dios no nos ha dejado desamparados, hermano. Dios sigue bendiciendo el pueblo de Israel. Pero también Dios sigue bendiciendo a nosotros, los allegados, los agregados, los gentiles, los que hemos creído en su palabra, los que hemos creído en que Él es el Dios Todopoderoso, los que hemos sido salvados o lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros también es la promesa. Pero como ya lo dije, si nosotros no desmayamos y no tiramos la toalla y seguimos siempre adelante, entonces Dios se acuerda de sus hijos también, se acuerda del pacto que ha hecho con cada uno de nosotros y lo va a cumplir. Eso estaba haciendo David. Y luego dice, y sigue diciendo el 3, y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Oiga bien, este hombre, este siervo Siba, él sabía la historia, él conocía la situación que estaba pasando el hijo de Jonatán. Pero más sin embargo, él no podía hacer nada. Ahora bien, también este hombre, Mefiboset, el hijo de Jonatán, tampoco sabía que le iba a llegar una gran bendición. Así como a muchos de nosotros no nos damos cuenta cuando llega la bendición. Cuando Dios tiene preparada una gran bendición para nosotros, nosotros no nos damos cuenta. Muchas veces llega y muchas veces no, pero no es culpa de Dios, sino que es culpa de nosotros mismos. Porque nosotros es los que nos equivocamos y ya lo dije, tiramos todo por la borda. Entonces este hombre no sabía lo que le esperaba al hijo de Jonatán. Porque el camino o el plan se estaba dando para que aquel hombre que estaba lisiado pudiera recibir la bendición. Y le dice aquí, ¿verdad? En el 5. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, oiga bien, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, o sea, preguntó prácticamente. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y vea lo que dice el 7. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre. ¿Y por qué le dice, no tengas temor? O sea, prácticamente, hermanos, Mefiboset quizás tenía miedo y pensaba de que el rey David le iba a quitar la vida.
Pudiera haber sido que pensara esto porque usted sabe la historia de David y Saúl, el abuelo de Mefiboset, que Saúl lo perseguía para quitarle la vida a David. Y David siempre se corrió de Saúl para que no le hiciera daño. Entonces pienso yo de que Mefiboset sabía esa historia. Y ha de haber dicho, hoy que ya no está mi abuelo, David me va a querer hacer daño. Cuando lo llevaron frente al rey. Pero ese no era el plan de Dios. Ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era otro para Mefiboset. Y le dice el rey, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan tu padre. ¿Por qué? Porque se había acordado del pacto o de la promesa que había hecho con su amigo. ¿Cuántas promesas no ha hecho usted a alguien? ¿Cuántas? Un montón, ¿verdad? ¿Y cuántas ha cumplido? Ahora deje de eso. ¿Cuántas promesas usted le ha hecho a su Señor? Un montón, ¿verdad? Le hemos prometido, ¿qué es lo que no le hemos prometido al Señor? Y el problema es, ¿le hemos cumplido? No cumplimos muchas veces no cumplimos. Y tomamos las cosas a la ligera y prometemos a la ligera. Prometemos a la ligera. Señor, si tú me ayudas en esto, Señor, si tú me sanas esto, Señor, si tú levantas a mi familiar, si tú me das esto, si tú me das lo otro, yo te prometo que voy a hacer esto. Te voy a servir, Señor. Te prometo que te voy a servir, yo y mi casa te serviremos. Así como dijo Josué. Te vamos a servir. Día y noche te vamos a servir. Y muchas veces el Señor nos cumple lo que nosotros le pedimos aunque al Señor no se le puede mentir, hermano. Él ya sabe. El problema es que nosotros quedamos como mentirosos y quedamos como deudores ante la presencia de Él. Y a la verdad más nos condenamos porque al final eso nos va a pasar factura. Porque tomamos ventaja para que nos hicieran un favor y nosotros no cumplimos. Pero dice la palabra del Señor que Dios no puede ser burlado. Él ya conoce sus intenciones, Él ya conoce su corazón y Él sabe que no vamos a cumplir. Pero Dios siempre permanece fiel, hermano. Esa es la diferencia entre Él y nosotros. Que Él siempre permanece fiel. Entonces David se estaba acordando de la promesa que había hecho con su amigo. Y sigue diciendo, a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan tu padre, y te devolveré, oiga bien, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Oiga bien lo que le estaba diciendo Mefiboset después de escuchar semejante noticia. ¿Quién es tu siervo para que veas o para que mires
a un perro muerto como yo. Todavía Mefibosét se estaba humillando delante del rey. Y así es, hermano, cuando nosotros estamos clamándole al Señor, a la verdad nosotros somos un perro muerto delante de la presencia de nuestro Señor. Pero Dios siempre tiene piedad de cada uno de nosotros. Y Él siempre nos ayuda, pero nosotros somos los que fallamos. Porque el Señor siempre se acuerda de su pacto que hizo. Y ya lo dije, no es solamente para el pueblo de Israel, sino que también es la promesa para cada uno de nosotros. Porque Dios es tan grande en misericordia. Pero ¿quiénes somos nosotros para que Dios se pueda fijar en unos perros muertos como nosotros? Porque a la verdad, hermanos, a la verdad, eso venimos siendo nosotros también. Nosotros somos unos perros muertos que no tenemos nada, absolutamente nada. No tenemos nada con qué pagarle a nuestro Señor. Y más sin embargo nosotros tomamos ventaja a veces de los favores de nuestro Dios. Y ya cuando nosotros tenemos la bendición, nosotros nos hacemos orgullosos. ¿Pero por qué motivo, digo yo? ¿Por qué es que somos así? Si a la verdad nosotros somos miserables. Somos miserables. Y aquí le está diciendo Mefibosét al rey David, inclinándose, dice, le dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu Señor. Imagínese que este hombre no esperaba semejante bendición. No esperaba eso. Pero el plan de Dios se estaba cumpliendo en la vida de Mefibosét. Porque cuando no había esperanza, porque yo me imagino, hermano, que dice la palabra que este hombre estaba lisiado de sus pies, de sus dos pies. Este hombre no tenía esperanza de nada. Pero llegó la bendición allí. El plan estaba preparado para que pudiera ser bendecido por Dios por medio de David. Porque cuando nosotros no tenemos esperanza, es que Dios está trabajando en nuestras vidas. Y por eso es que yo le decía que al principio de que cuando yo estaba leyendo esto, esta historia me daba un poco de tristeza, pero de tristeza de la buena, no, o melancolía, como lo dije después. De que muchas veces, cuando nadie cree en nosotros, porque cuando nadie da un peso por usted o por mí, porque cuando nadie mira, cuando nosotros estamos en el suelo, Dios siempre manda la bendición allí y de allí nos levanta Él. Porque cuando nuestra esperanza se había acabado, hermano, Dios se acordó de sus hijos. Porque cuando ya no pensábamos de que íbamos a salir de la situación, Dios sí cumplió la promesa. Y Dios vio, tal vez, esa oración que usted hacía. Dios escuchó esa oración que usted hacía. Cuando usted le decía, levántame de donde estoy, sácame de donde estoy.
Y cuando nadie daba un peso por usted, Dios sí se acordó de usted. Pero ¿por qué motivo nosotros nos hacemos tan indiferentes con Él? Si Él nos ha dado tantas bendiciones, ¿por qué nosotros nos hacemos indiferentes? ¿Por qué cuando la persona, cuando el hombre empieza a tener un poquito, una miseria prácticamente, nos hacemos orgullosos y nos olvidamos de dónde nos levantó el Señor? Cuando éramos unos perros muertos, pero hoy que ya, entre comillas, tenemos algo, ya nos creemos superiores, ya nos creemos que somos la gran cosa y no siendo nada más que miserables, necesitados de la presencia del Señor. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Cuando usted está recibiendo una bendición de parte de Dios, cuando usted se inclina delante de su Señor y le dice: ¿quién soy yo, Padre amado, para que veas a este miserable y lo bendigas tanto, y lo ames tanto, y lo ayudes tanto? ¿Cuándo decimos eso? Nunca. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos nada? Pero ¿qué pasa cuando estamos con la enfermedad? Allí sí nos hacemos bien espirituales. Pero recuerde que cuando no hay esperanza para nosotros, pero Dios tiene otros planes. Pero Dios tiene preparado un plan para levantarnos de donde nosotros estemos. Y dice el versículo 10: tú pues labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu Señor tenga pan para comer. Pero oiga bien aquí lo que dice todavía el rey. Pero Mefiboset, el hijo de tu Señor, comerá siempre a mi mesa. Pero el hijo de tu Señor comerá siempre a mi mesa. ¿Y qué es lo que dice Dios? ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a sus discípulos? Yo voy a preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Porque las bodas del Cordero se acercan, hermano. Porque el banquete que el Señor está preparando para todos sus hijos, los que le sean fieles de corazón, para que esos que sí le sirven, que sí le adoran, se vayan a deleitar en el banquete del Señor. Pero el hijo de tu Señor comerá siempre a mi mesa. Oiga, qué gran privilegio es, hermano. Qué gran privilegio. Nadie de los del reino, de allí de los del reino de David, nadie comía a la mesa con él, excepto su familia, por supuesto. Pero ni un desconocido no comía a la mesa del rey. Y este hombre
que no tenía nada y que era lisiado aparte, vino a estar en un lugar privilegiado. Privilegiado, así se dice. Vino a estar en un lugar que no cualquiera podía tener. Y aparte de eso, obtuvo tierras. Oiga bien, todo lo que el abuelo había tenido se le había traspasado a él. Y aparte de eso, el rey le estaba dando siervos ya. Y les dejó un mandato y les dijo, ustedes trabajarán la tierra y recogerán los frutos para que tu señor tenga que comer. Para que tu señor tenga que comer. Pero él, oiga bien, aparte de la gran bendición esa, pero él siempre comerá a mi mesa. Qué bonito, ¿no? Qué bonito cuando el Señor nos diga así. Qué bonito va a ser eso. Cuando el Señor nos diga, pasen, hijos míos, a la cena de su Señor, a disfrutar el banquete que les he preparado. Qué privilegio. Un gran honor, un gran privilegio. Pero ¿qué tenemos que hacer para lograr eso? Usted sabe la respuesta. ¿Cómo está su condición espiritualmente? Usted y el Señor la sabe. Yo no la sé. Amigo, usted que me ve, ¿usted decide buscar al Señor o no? Usted decide. ¿Usted quiere seguirse deleitando en el mundo? Sígalo haciendo. Pero recuerde que de todo eso, Dios lo juzgará. Dios lo juzgará. Y ya para ir terminando, hermanos, el 11, y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno, oiga bien, como uno de los hijos del rey. Por eso le digo yo, qué gran privilegio. Cuando Dios nos diga, hijos míos, coman el banquete que les he preparado. Deleítense. Gocen ahora. Disfruten ahora. Tanto tiempo que sufrieron por causa de mi palabra. Porque usted sufre, ¿no? Me imagino que usted sufre por causa del Evangelio. Y si no sufre, y si todavía no está sufriendo, pues empiece a sufrir ya. O empecemos a sufrir ya. Hay que sufrir por el Evangelio. Y dice el 12, y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba, oiga bien, del siervo, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey
y estaba lisiado de ambos pies. Cuando no hay esperanza, Dios siempre tiene preparado un plan para nuestra vida. Lo que pasa es que nosotros tenemos que ser más humildes, hermano. Tenemos que empezar a ser más humildes. Dejar ese orgullo a un lado. El orgullo, esa es una basura que se le mete a la persona. Tenemos que dejar de creernos tanto. Si a la verdad somos, como dijo Mefiboset, somos unos perros muertos delante de Dios. Lo que pasa es que nosotros nos creemos la gran cosa y no somos nada más que miserables humanos. Pero todo tiene su tiempo y todo termina también. Así es que, amigos y amigas que me ven, si usted todavía no tiene a Cristo en su corazón, aquí siempre le vamos a estar recordando. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, si usted ya no tiene esperanza como la de Mefiboset, que ya no tenía esperanza a él, o no pensaba que le iba a llegar semejante bendición, recuerde que hay alguien que está trabajando. Porque como dice la alabanza, porque cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Así es que, amigo y amiga, si usted no tiene a Cristo en su corazón, ¿qué espera? Búsquele a Él. Yo no le digo que busque religión, o que busque una iglesia, o que busque otra. No. Busque a Cristo. Lea la palabra del Señor. Dese cuenta lo que está pasando. Y dese cuenta lo que viene. Es tiempo de buscar. Es tiempo de buscar el rostro del Señor. Todavía tiene tiempo usted para hacerlo. Y va a ver cómo va a cambiar todo. Que usted diga de que no, cuando sea cristiano va a tener problemas. Y yo le hago la pregunta, ¿y no tiene problemas ahorita también, que no lo es? Yo pienso que sí. Entonces, ¿por qué mejor no ser cristiano aunque tengamos problemas? Es doble bendición. Y más si es por causa de Cristo. Amén. Hermanos y hermanas, Dios me les bendiga. Sigamos adelante a la orden del Señor. Sigamos siempre luchando por la obra del Señor. Sigamos adelante sin desmayar. Llevemos el mensaje siempre. Siempre tenemos que llevar el mensaje. Ese es su deber, llevar el mensaje. No se me haga el loco. No se me haga el loco. Ese es su mensaje. No me diga que usted solo sirve para cantar. No me diga que usted solo sirve para orar. Usted tiene que llevar el mensaje porque esa fue la gran comisión que tenemos. Use las redes para llevar el mensaje también. Si no quiere andar en la calle, use las redes. Use las redes. Úsela para el bien, no para el mal. Dios me les bendiga. Recuerden, vivamos la vida con sabiduría y nos vemos a la próxima.